Saludos a todos, hermanos y hermanas. Yo soy Padre Diego y este es el mensaje del Evangelio para el día de hoy, viernes 23 de abril. Vamos a leer hoy casi la parte final de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, en los versículos 52 al 59. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muy bien, ayer proponía una pregunta que dije que iba a resolver hoy, y era: ¿cuál era la relación entre este pan, o cuál es el pan al que Jesús se está refiriendo, y cuál es la relación que existe entre este pan de vida eterna y la carne de Jesús, etcétera? Pero además, mi mamá ayer me hizo una pregunta muy interesante y que creo que también va como por la misma línea. Me decía ella: ¿por qué estamos leyendo este capítulo en Pascua? Porque no estamos ni siquiera cerca de la fiesta de Corpus Christi, porque estamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Qué tiene que ver esto con la Pascua? Bueno, vamos al comentario y al final creo que se responderán las preguntas. Lo primero es que ahora este discurso ha llegado como a un punto, a un clima importante, porque Jesús ya está hablando de una cosa un poquito chocante para los judíos. Ya no les está diciendo solamente el que cree en mí, sino el que me coma, ¿sí? Y esta invitación de comer la carne de Jesús y beber su sangre, para nosotros los católicos suena familiar, porque nosotros creemos que siempre que comulgamos estamos recibiendo la presencia real de Jesús, sea que comamos el cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, o bebamos del cáliz consagrado, el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero pónganse ustedes en los zapatos de los judíos de ese momento y que les digan: me tienen que comer y tienen que beberse mi sangre. Era como una invitación al canibalismo, ¿sí? De hecho, el verbo que utiliza en griego el evangelista Juan es un verbo muy explícito, el verbo trogein, que significa masticar, masticar. Eso significa. Cuando Jesús dice tienen que comer mi carne, les está diciendo tienen que masticarme. Entonces, por supuesto, es un poquito chocante, es bien perturbador eso que está diciendo Jesús. ¿De qué está hablando Jesús? Por supuesto, no está hablando ni de canibalismo, ni de antropofagia, ni de nada de esas cosas. Está hablando de intimidad, y una intimidad llevada a un término superlativo. Es decir, la plenitud de la intimidad es comerse a alguien. Como Jesús está diciéndolo aquí. Esta es una invitación entonces a entrar y permanecer en una relación tan íntima y tan cercana con Jesús que su vida se convierta en mi propia vida. Jesús usa entonces el paralelo entre el regalo del maná en el desierto con la figura del pan que ha bajado del cielo, o el pan de vida eterna, y lo está usando frente a un público, frente a una audiencia que están absolutamente convencidos y orgullosos de sus raíces judías, y que están convencidos que la salvación de Dios viene por la observación de una ley externa. Pero lo que Dios quiere es la comunicación de su propia vida, es la comunicación de su vida. Y esto es lo que Jesús nos entrega y lo que quiere expresar cuando nos dice: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. La vida que entrega Jesús, la vida entregada de Jesús a través de la crucifixión y de la muerte, y por supuesto de la resurrección, es, en la mentalidad del evangelista Juan y de su comunidad,
el cumplimiento de todas las antiguas promesas de salvación, en las cuales Dios no solamente quiere dar una ley externa, sino que quiere dar sobre todo su vida misma. ¿Recuerdan ustedes esa promesa tan bonita que leímos en la noche de la vigilia pascual del profeta Ezequiel, cuando decía: les daré un corazón nuevo e inscribiré mi ley en sus corazones? ¿Qué es lo que está diciendo Ezequiel? Es exactamente lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Dios quiere comunicar su propia vida y lo quiere hacer a través mío, a través de su Hijo, pero no de una manera externa, sino de una manera interna, es decir, una configuración total. Entonces, comer a Jesús, recibir a Jesús, es recibir el último y gran regalo que Dios puede darnos, que es su vida misma a través de su Hijo. Y quiero compartirles esta expresión que utiliza este comentarista del Evangelio de Juan, el padre Francis Moloney, a quien yo sigo estudiando este texto, que dice de una manera muy muy bella, dice: a través de la muerte sangrienta de Jesús, los creyentes llegan a una intimidad en la cual ellos viven en Jesús y Jesús vive en ellos. Esta mutua inhabitación fluye desde la unión que existe entre el Padre y el Hijo. Esto a mí me parece absolutamente hermoso. ¿Por qué? Porque Dios no está dando soluciones externas, se está dando a sí mismo. Y lo que nos está invitando Jesús es a tener una intimidad, y utiliza precisamente unas palabras y unos ejemplos y unos verbos que nos llevan a nosotros a comprender, o por lo menos que sacuden nuestra mente, para hablarnos de la urgencia y la necesidad de esta intimidad como la forma de comunicarnos su propia vida. Por eso es tan importante que nosotros, los cristianos y los católicos, comprendamos lo que significa la comunión. No solamente, vuelvo y lo digo, recibir la hostia, comernos la hostia, sino que cuando yo recibo la hostia, cuando yo me como la hostia, lo que estoy haciendo es participando de la vida divina. Esto es una cosa maravillosa. Vamos a leer nuevamente el Evangelio y hacemos un resumen, un pequeñito resumen al final. Bueno, creo que la respuesta ya quedó respondida. El pan al que se está refiriendo Jesús es su cuerpo y su sangre, es decir, una participación, una comunión en el misterio de su muerte, de su pasión, de su muerte, de su crucifixión y su resurrección. Es a lo que nos está invitando. Que no sea simplemente un evento que ocurrió hace 2000 años, un acontecimiento que yo observo como un observador externo, sino que es algo que me involucra a mí, que es un evento que habla de mi propia muerte y de mi propia vida, y que es un regalo que yo empiezo a disfrutar aquí y ahora. Por eso la comunión, la recepción de la comunión es tan importante y tan seria para nosotros los católicos, porque es la vida de Jesús la que se nos está comunicando. Primero. Segundo, ¿qué tiene que ver esto con la Pascua? Por supuesto, cuando leemos nosotros, y me parece también como la genialidad de la liturgia en estos días que nos haya propuesto leer este capítulo 6, lo que nos está diciendo, eso que celebramos hace 15 días, 20 días,
el misterio pascual, la vigilia pascual, la resurrección y por supuesto también la muerte de Jesús, la adoración de la cruz, es algo que tiene que llevarnos a un nivel de intimidad más profundo con Jesús, porque solamente en ese nivel de intimidad es que yo voy a comprender que comunión con Jesús, que comulgar a Jesús, que comerme a Jesús, es lo que me hace partícipe de esta vida divina. Yo espero que el estudio, la lectura y la oración de este capítulo 6 del Evangelio de Juan nos haya dado una apreciación y una comprensión más profunda del regalo de la Eucaristía, pero también del misterio pascual como un regalo que Dios no un regalo, el regalo, y que tiene que ver con todo, con la encarnación, con la predicación del Evangelio, con toda la vida de Jesús, su vida terrena y su vida divina, que Dios nos comunica y que nosotros cada vez que celebramos la Eucaristía estamos renovando y recordando y recibiendo esa vida. ¿Por qué? Porque nadie puede recibir vida eterna si no es a través de aquel que ya ha pasado por un proceso de muerte y resurrección, como Jesús. Yo creo que esto también es muy esperanzador para todos los que están sufriendo en este momento por causa de la pandemia, que tienen miedo a la muerte, que tienen miedo al sufrimiento. Tenemos de dónde aferrarnos, tenemos dónde pararnos, tenemos un fundamento sólido para no vivir en el miedo, sino en la esperanza. Por supuesto que es una situación dolorosa que estamos viviendo, pero no nos apabulla ni nos acorrala, sino que nos invita a una esperanza nueva, una esperanza puesta en la vida divina de Jesús que se nos comunica. La próxima semana vamos a empezar a leer otro capítulo del Evangelio de Juan, que también es hermosísimo, el capítulo 10. Mientras tanto, tomémonos un cafecito. Les deseo a todos un feliz y bendecido fin de semana y nos veremos el lunes con el mensaje del Evangelio. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.